Muy buenos días a todos. En la mañana de hoy vamos a impartir este tema de afasia. Este será una conferencia que se dio en el transcurso de un evento para especialistas del lenguaje. Bueno, mi nombre es José Luis Giró Benítez, soy neurólogo y vamos a iniciar con este tema que es un tema muy frecuente. Bueno, las afasias, para hablar de las afasias hablaremos que son trastornos del lenguaje, que vamos a ver los conceptos que tienen que ver con la emisión y la recepción del lenguaje, ya sea hablado, escrito, la lectura, pero tiene su base neuroanatómica, conceptos específicos, la manera en que diagnosticamos. Vamos a presentar algunos casos clínicos y el tratamiento, que aunque no hablaremos de tratamiento, hablaremos de posibles opciones para, digamos, la profilaxis de este tipo de trastornos del habla como tal. Bueno, ¿qué cosa es la afasia? Es un trastorno adquirido del lenguaje. Es adquirido, no es un trastorno que se, digamos, desde el nacimiento, es decir, se adquiere por una lesión cerebral que afecta las estructuras que tienen que ver con la expresión del lenguaje y la recepción del lenguaje. Para eso nosotros evaluamos siempre unos tópicos clínicos que se llaman dominios funcionales, que tienen que ver con la fluidez del lenguaje, la denominación, o que decir que nombre las cosas o las personas, la repetición, si repite o no repite, si comprende, si puede leer y si puede escribir, que se llaman dominios funcionales del lenguaje. Bueno, el 90% de estas afasias está en el hemisferio izquierdo de nuestro cerebro. Es decir, en el lado izquierdo de nuestro cerebro está el 90% de las lesiones que causan afasia. Las áreas de Broca y el área de Wernicke, que la de Broca está en la parte frontal y la de Wernicke en la parte temporal, ya la veremos a continuación, constituyen el 80% de todas las afasias. Pero el 30% de los pacientes, por ejemplo, que tienen afasia, tienen una enfermedad cerebrovascular. Aquí le puse el nombre de ictus, pero es enfermedad cerebrovascular. Es decir, que la causa más frecuente de afasia es la enfermedad cerebrovascular. Pero esto es una incidencia grandísima de este trastorno del lenguaje en los pacientes con enfermedad cerebrovascular, porque teniendo en cuenta que 1 de cada 6 personas tendrá una enfermedad cerebrovascular a lo largo de su vida y que cada 6 segundos ocurre una enfermedad cerebrovascular, un paciente sufre una enfermedad cerebrovascular en el mundo, estamos hablando de un trastorno que va a ser muy frecuente y lo tenemos que tener en consideración. Veremos entonces cómo se comporta la afasia en la enfermedad cerebrovascular. Por ejemplo, esto es un estudio, que aquí está la referencia bibliográfica. Estos son 2 estudios, el 2005 y el 2017, en el cual los que se ven en negrito son pacientes que sufrieron una enfermedad cerebrovascular pero que no tienen afasia. Es decir, y los que se ven más claros, diferentes tipos de afasia, como aquí se señala en la escala, en la leyenda. Los que son de leve intensidad, la enfermedad cerebrovascular, tienen menos del 20% de afasia, pero ya a partir de los que tienen de moderada intensidad, teniendo las escalas de evaluación del ictus, ya podemos encontrar que la afasia se hace mucho más evidente, y en los que tienen un ictus de severa intensidad, la afasia puede constituir entre el 80 y el 90%. Por lo tanto, es una digamos, un síntoma, es una afectación que ocurre con mucha frecuencia en los pacientes con enfermedad cerebrovascular, pero en la medida que va empeorando o en la medida que va incrementándose la intensidad de la enfermedad cerebrovascular, se incrementa la frecuencia y la aparición de la afasia como tal. Bueno, un término que se utiliza con mucha frecuencia durante la evaluación de los pacientes es el término disartria. La disartria es diferente a la afasia. En la disartria el paciente no tiene dificultad para entender, no tiene dificultad para emitir, no tiene dificultad para nominar objetos, comprende bien. Este paciente tiene una dificultad en la ejecución motora del lenguaje, es decir, el paciente tiene dificultad para pronunciar las R, pero de causa, digamos,
relacionada con un daño cerebral, y por lo general se asocia también a afectaciones hemicorporales. Por ejemplo, en la enfermedad cerebrovascular podemos encontrar un paciente que tenga un defecto motor, dificultad para articular el lenguaje sin afectación de otros dominios funcionales del lenguaje como los tenemos expuestos aquí. Bueno, vamos a ver las bases neuroanatómicas de cada uno de ellos, de la afasia, que es el tema de la charla del día de hoy, y de la disartria. De la disartria las vías son vías motoras, es decir, es la vía córtico-espinal, córtico-vulvar, que está afectando todas las estructuras que tienen que ver con la articulación y la fonación, no son estructuras que tienen que ver con la ejecución del lenguaje. Y en la fascia hay corteza cerebral que tiene que ver con la fascia, hay lugares específicos para cada una de las afasias, regiones subcorticales, tálamos, cerebelos, redes neuronales, y por supuesto es importante también conocer en todas estas bases neuroanatómicas de las afasias, es importante conocer cómo se forma el sistema nervioso central, cómo madura y la plasticidad cerebral como tal. Bueno, aquí les voy a poner esta gráfica que tiene que ver con los procesos que ocurren en nuestro cerebro desde la concepción hasta, digamos, años después después de haber nacido, ¿no? Entonces, aquí esta línea discontinua es el nacimiento. Como verán, existen procesos que van ocurriendo en nuestro cerebro desde la neurulación, la formación de nuevas neuronas, la migración neuronal. Todos estos procesos van ocurriendo antes del nacimiento. Nacemos y todavía persiste la formación de nuevas neuronas, que va a persistir sobre todo en áreas del hipocampo durante muchos años, pero hay muchos procesos que forman, que ayudan al cerebro incluso a recuperarse cuando uno tiene lesiones, que tienen que ver con la mielinización, la formación de nuevas sinapsis, que es las uniones entre neuronas, la formación de nuevos axones y la muerte celular programada que ocurre en muchos pacientes como tal. Entonces, vamos a hablar entonces de las estructuras que tienen que ver con la fascia. Vamos a hablar de la corteza cerebral. La corteza cerebral la podemos evaluar así, es decir, ahí dividida en lóbulos, es decir, el lóbulo frontal, lóbulo parietal, temporal, tienen diferentes colores, ¿no? Esta, digamos, división es una división que tiene que ver funciones, pero tienen que ver, por ejemplo, las divisiones que, por ejemplo, aquí está la cisura de Rolando, aquí está la cisura de Escipio, y entonces, utilizando estas cisuras grandes, entonces se hicieron algunas divisiones que son la de los lóbulos, ¿no? Ahora, cada uno de estos lóbulos tiene circunvoluciones, y aquí está el nombre de las circunvoluciones, los pueden revisar. Pero también existe una división que está dada más a la funcionabilidad, porque se hicieron estudios histopatológicos, histológicos, con tinciones de Nil, el investigador Brodmann, y determinó que habían este número de localizaciones a nivel de nuestra corteza, que la enumeró y le puso diferentes números según las estructuras histológicas que encontró. Entonces, esta nos va a ser muy útil para la localización de diversas funciones en nuestra corteza cerebral. Bueno, entonces existen cortezas auditivas, cortezas primarias que tienen una función primaria, como por ejemplo motora, sensitiva, visual, olfatoria, que aquí están señaladas con los diferentes colores. Por ejemplo, en la parte anterior de esta es motora, la parte posterior es sensitiva. Aquí aparece la corteza secundaria, que son secundarias motoras, secundarias sensitivas, secundarias auditivas, que tienen una funcionabilidad un poco, digamos, más compleja que la motora primaria. Por ejemplo, si la motora primaria es mover, entonces la motora secundaria es como bailar o hacer movimientos más coordinados. Y por último, encontramos lo que se llaman áreas de asociación, que son la asociación de las diferentes cortezas primarias y secundarias, ya sea motora sensitiva, con otra funcionalidad que van a ser entonces, digamos, a través de un sistema de redes, de conexiones, ya sea en el mismo hemisferio o a través de otros hemisferios. Entonces vamos a encontrar este tipo de
de áreas que interlazan, que interconectan un área con otra. Bueno, esta es la sustancia blanca. La sustancia blanca son haces que van saliendo de las mismas neuronas que están a nivel de la corteza y pueden descender como fibras de proyección, pueden conectar un hemisferio con otro como fibras comisurales y pueden conectar un hemisferio, un lóbulo con otro o un área con otra del mismo hemisferio como fibras de asociación. Dentro del lenguaje es muy importante las fibras de asociación porque hay un fascículo que se llama fascículo arqueado que conecta el área de Broca con el área de Wernicke y la afectación de ese fascículo puede provocar una afasia como tal, que la veremos a continuación. Este es el fascículo arqueado y la fascia se llama afasia de conducción. Veremos las características después porque ahora estamos en la parte de la base neuroanatómica. Bueno, otra estructura importante que veremos es el tálamo. El tálamo es el centro que recibe toda la información, ya sea visual, auditiva, de sensibilidad, toda esa, digamos, información sensitiva llega al tálamo y después se proyecta a lugares específicos, incluso a lugares muy amplios, porque hay núcleos como que de proyección específica y hay núcleos de, digamos, de asociación más grandes. Entonces, este tálamo, aunque antiguamente no se tenía incluido dentro de los lugares que podría afectar el lenguaje, es decir, producir una afasia, en estos momentos ya hay mucha evidencia de que lesiones a nivel del tálamo también nos puede producir una afasia. Bueno, llegamos al punto del diagnóstico. Ya sabemos que la corteza, la sustancia blanca, el tálamo nos puede provocar una afasia. Ahora, ¿cómo hacemos el diagnóstico? El paciente no nos llega a nosotros con el diagnóstico de afasia, nos llega con un trastorno del lenguaje y nosotros tenemos que ser capaces de identificar si tiene o no tiene afasia, a lo mejor tiene otro trastorno del lenguaje, y si dentro de esa afasia, qué tipo de afasia tiene, para uno tratar de ayudarlo desde el punto de vista de la rehabilitación, porque eso es muy importante para uno entonces remitir el paciente a un especialista del lenguaje. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Tenemos que tener en cuenta los dominios funcionales. Bueno, ya hablamos de fluidez, denominación, la repetición, que para mí estos cuatro son los más importantes. Bueno, la lectura y la escritura también, pero estos son los que nos van a ayudar a diferenciar los diferentes tipos de trastornos del lenguaje. Entonces, de trastorno del lenguaje o de afasia. Bueno, el diagnóstico, ¿cómo lo hacemos positivo, no? El diagnóstico positivo es hacer el diagnóstico de la afasia, ¿no? El diagnóstico etiológico es hacer el diagnóstico de la causa de la afasia, porque la afasia es un síndrome que tiene múltiples causas o múltiples etiologías. En el interrogatorio lo que vemos son los dominios funcionales. Habitualmente hacemos un examen físico para indicarle algunas pruebas que le podemos mandar al paciente a escribir, a repetir, a nominar. Le hacemos un examen físico neurológico dirigido a encontrar alteraciones, por ejemplo, motoras, sensitivas, de equilibrio. Y le hacemos exámenes complementarios. Los exámenes complementarios hay algunos que son indispensables. Tomografía, resonancia son indispensables porque nos estamos hablando de una lesión cerebral adquirida, que es la afasia, y tenemos que entonces evaluarlo con una tomografía o con una resonancia en dependencia al tipo de paciente como tal. Bueno, ¿cómo clasificamos la afasia? La afasia se clasifica de diversas maneras, pero hay una clasificación que es anatomoclínica y una clasificación que es más clínica. Cuando yo digo anatomoclínica, tiene que ver mucho con las estructuras, las localizaciones de los trastornos del lenguaje en el hemisferio izquierdo de nuestro cerebro en el 90% de los pacientes. Pero hay tres dominios que son muy importantes: la fluidez, la repetición, la comprensión, ¿no? Este cuarto es también importante, pero sobre todo para un tipo de afasia, porque habitualmente está presente en todas las afasias. Entonces, ¿cómo clasificamos? Lo primero que tenemos que saber es que si la anatomoclínica, vamos a utilizar la clasificación anatomoclínica, vamos a dividir la cisura de Sibio que está aquí, podemos verlo aquí. Entonces, esta cisura de Sibio, todo lo que está anterior a la cisura de Sibio,
y todo lo que está posterior a la cisura de Sibio. Entonces, lo que está anterior a la cisura de Sibio provoca una fascia que no es fluyente, que conserva la comprensión pero no es fluyente. Y todo lo que está posterior a la cisura de Sibio, entonces tiene una fascia que es fluyente, pero tiene dificultad para la comprensión. Esto es lo más importante. Esta es anterior, esta es posterior, en dependencia de la fluencia del lenguaje y a la comprensión, que eso se puede obtener simple y llanamente con un interrogatorio del paciente. Entonces después vamos a dividirla también en perisilviana y extraperisilviana. Esto es un elemento importante que tiene que ver mucho más con la repetición. Todas las que tienen déficit de repetición están cercanas al área perisilviana y todas las que conservan la repetición están fuera del área perisilviana. Entonces, eso es otra manera que la podemos clasificar, nada más pidiéndole al paciente que repita o no. Si puede repetir, entonces está extraperisilviana como tal. Bueno, pero ¿cuál es el algoritmo? El algoritmo es este. Nosotros hacemos 3 o 4 preguntas importantes para saber si el paciente tiene fluencia, puede repetir y puede comprender. La fluencia se determina simple y llanamente por interrogar a los familiares, ver el paciente, hablar con el paciente con el simple interrogatorio. En este algoritmo, porque son 2 algoritmos, en este algoritmo podemos empezar con la fluencia y dividimos las afasias en las que son fluyentes, es decir, tienen un lenguaje fluido, y las que no son fluyentes. Entonces, después pasamos a otro, división dentro de las que son fluyentes o dentro de las que no son fluyentes, si repite o no repite. Y después establecemos entonces 2 grupos, los que repiten y los que no repiten, y después los que comprenden y no comprenden. Ahí van a ver, al final llegamos a la conclusión de 8 tipos de afasia, y aquí esta afasia siempre me llama la atención, porque si uno ve, aquí dice, fluye, sí, repite, sí, comprende, sí. Por lo tanto, entonces uno dice, no tiene afasia. El problema de esta afasia es que no tiene denominación, no puede nominar y se llama afasia anómica. ¿De acuerdo? Es decir, cuando lo revisen, ustedes verán que hay una sospecha de que esto no es afasia, sencillamente esta no puede denominar. Pero hay otro algoritmo, que es el algoritmo relacionado con las perisilvianas o no perisilvianas. Entonces, primera pregunta, ¿repite o no repite? Y ya podemos establecer cuáles son las extraperisilvianas y las perisilvianas. Decirle que estas perisilvianas, ¿por qué hicimos esta división? Porque esta división, estas que están aquí a la derecha, son el 95% de todas las afasias. 95%. Aquí está el 80% entre Wernicke y Broca, 1% de un 10 aproximadamente en la global, y la de conducción son el 5%. Por lo tanto, aquí un 95%. Y si usted puede hacer una división que incluya, por ejemplo, las perisilvianas con un 95%, ya tiene, más reducido las posibilidades de tener otros tipos de afasia, entonces nos es más fácil a la hora de establecer un diagnóstico topográfico. A manera de resumen, las más importantes o algunas de las más importantes: Wernicke, Broca, conducción, transcortical y global. Aquí vemos todos los dominios y otros elementos que siempre son importantes, que por eso tenemos que hacer un examen físico neurológico para ver si tiene hemiparesia, para ver si tiene cuadrantonoxia, ¿de acuerdo? Porque en muchas de ellas aparecen síntomas neurológicos no relacionados con el lenguaje, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ir viendo cada una de las áreas. Bueno, área de Broca, 44, 45 de Brodmann, es decir, el lóbulo frontal izquierdo en la parte inferior. Aquí tiene la localización. Es dificultad para formular el lenguaje, para hablar. Él entiende, comprende esa persona, pero es incapaz de emitir un lenguaje fluido, no tiene un lenguaje fluido, tiene dificultades para el lenguaje. Área de Wernicke, todo lo contrario, es posterior a la cisura de Sibio. El anterior era anterior, valga la redundancia. Área de Wernicke es posterior a la cisura de Sibio, teniendo en cuenta la clasificación anátomo clínica. Y esta incluye áreas que son relacionadas con la audición, es decir, áreas secundarias
auditiva, y son área 21, 22, 42, y tiene que ver con la comprensión del lenguaje. Este paciente tiene un lenguaje fluido, lleno de palabras nuevas, cambia letra, cambia palabras, forma palabras nuevas, es decir, eso se llama verborrea, neologismos, parafasias, y entonces tiene otras manifestaciones neurológicas como vimos en la tabla anterior. Afasia anómica, que ya hablamos de ella, es una afasia extrasilviana, es decir, el paciente puede repetir, tiene una fluencia en lenguaje, puede comprender, el problema es a la hora de nominar. Muchas veces este tipo de afasia es una afasia que afecta a la región dorsolateral, muchas veces la vemos como parte de la evolución de una afasia mayor que afectaba otras áreas o con el inicio de una enfermedad neurodegenerativa como enfermedad de Alzheimer u otro tipo de afasias progresivas primarias. Entonces, la afasia de conducción, sí, se irrumpe, se bloquea la conexión del área de Broca con el área de Wernicke, afecta el fascículo arqueado, que ya estuvimos hablando de él, y entonces esto provoca una lesión que el paciente no puede repetir lo que se le dice. También hay áreas como el área 40, que es el giro supramarginal, que puede afectar y puede dar este tipo de afasias como tal. Entonces, las transcorticales, bueno, ahí son extraperisilvianas, son menos frecuentes, pueden ser sensitivas, pueden ser motoras, pueden ser mixtas, y en realidad constituyen menos del 3% de todas las afasias como tal. Entonces, solamente quería mencionar esto, aunque no es afasia, en el hemisferio derecho también puede haber algo, digamos, relacionado con el lenguaje, pero que no tiene unas funciones, pero que no tiene que ver con afasias como tal. Tiene que ver con, por ejemplo, con la prosodia, el énfasis o el tono que uno le da a una conversación. Afectaciones del hemisferio derecho pueden afectar esto, y también, por ejemplo, la pragmática, que es utilizar el lenguaje en un medio social determinado. Bueno, hasta aquí todo lo que era la parte neuroanatómica. Vamos a ver ahora el enfoque etiológico. ¿Cuál es la causa? Ya sabemos que el 80% de todas las afasias son por enfermedad cerebrovascular, isquémica o hemorrágica, pero en este caso la isquémica es mucho más frecuente. El 80% de toda la enfermedad cerebrovascular es isquémica, y queríamos solamente hacer lo del enfoque etiológico, viendo otras posibles causas para que tengamos, digamos, un mecanismo de cómo hacemos el diagnóstico de la causa como tal. Bueno, siempre hay elementos que tenemos que tener en consideración: la edad, el sexo, las características clínicas, otras enfermedades que tenga el paciente o las comorbilidades, qué síntomas tiene asociados, y sobre todo el curso evolutivo. Es decir, no es lo mismo un paciente que tenga una afasia que vaya progresando, que uno piensa en un tumor o en una afasia progresiva primaria, que un paciente que tenga una afasia súbita, que uno puede pensar en una enfermedad cerebrovascular o en una encefalitis provocando una afasia como tal. Por lo tanto, esto depende mucho del curso evolutivo, cuando es crónico, cuando es subagudo, cuando es progresivo, y entonces estos son elementos que tenemos siempre en consideración. Bueno, ya vimos que estas son las causas más frecuentes: cerebrovascular, tumores, posquirúrgica, y la degenerativa, que tiene un curso progresivo, lentamente progresivo, se conoce con el nombre de la afasia progresiva primaria. Ya veremos qué cosa es la afasia progresiva primaria. Bueno, algunos pacientes. Paciente 44 años, fíjense que esta lesión es posterior, aquí está una lesión por toxoplasma, esto es edema cerebral, y este paciente entonces tiene una lesión posterior a la cisura de Sibio, por lo tanto tiene una afasia fluida, con parafasia, con neologismo, y tiene una afasia de Wernicke. Paciente femenina con un trauma craneal, que tiene una dificultad para emitir el lenguaje, entiende bien, no puede repetir adecuadamente, por lo tanto concluimos que tiene afectación del lóbulo frontal. Cuando se le hizo una tomografía se vio que era anterior a la cisura de Sibio y tiene una afasia de Broca. Paciente hipertenso, hizo una enfermedad cerebrovascular muy circunscrita en este sitio de aquí, no sé si lo logran ver,
Entonces no tenía defecto motor, solamente un lenguaje poco fluido, no podía hablar de forma coherente, es decir, fluida, entendía bien, no tenía otros tipos de alteraciones. Entonces concluimos que la lesión es una lesión anterior y es entonces una afasia de Broca como tal. Este paciente es una paciente de 70 años que hizo un infarto carotidio, afectó toda la carótida y afectó toda el área de la arteria cerebral media izquierda, desde acá hasta acá. En la fase evolutiva tiene una hemiplegia derecha y tiene una afasia global, es decir, no entiende, no emite, no repite, el lenguaje no es fluido, una afasia global. Un ejemplo de otra enfermedad que no provocó en este caso afasia, sino por las mismas lesiones de sustancia blanca que presentó el paciente, entonces nos dio una dificultad para articular el lenguaje, y en este caso esta paciente lo que tenía, comprendía bien, emitía bien el lenguaje, un lenguaje no bien articulado, repetía, leía, escribía, y el problema que tiene la paciente es una disartria, no es afasia. O un paciente con una afasia que fue progresando, que le daba crisis convulsiva, que afectó el área motora, y cuando hicimos la tomografía encontramos que tenía un tumor que comprimía el área motora, y esto le provocaba no solamente el defecto motor, la crisis convulsiva, sino también una afasia no fluyente que comprendía, que no podía repetir, y era una afasia motora afectando el área de Broca fundamentalmente. Entonces, otro paciente interesantísimo, aunque está descrito ya, como yo le decía, que las afectaciones de tálamo pueden provocar afasia. En este caso, como vemos aquí, esta área es un infarto talámico y le provocó al paciente que no hiciera defecto motor y solamente hizo una afasia súbita, es decir, dificultad para emitir el lenguaje, entendía bien, comprendía sin ningún tipo de problema, pero no podía emitir lenguaje como tal. Bueno, hasta aquí todo lo que vimos de algunos casos específicos, y vamos a entrar en un tema que forma parte de las afasias que son progresivas, de las afasias que no tienen un inicio súbito, agudo, relacionado con una enfermedad cerebrovascular, y esta es una afasia que forma parte de las enfermedades neurodegenerativas. Bueno, la afasia progresiva primaria, hay múltiples personas en internet, podemos ver. Yo en realidad personalmente no he atendido, por supuesto, no he atendido a esas personalidades como, no sé, Bruce Willis, pero se dice que lo que tiene fundamentalmente es un tipo de afasia de este tipo que lo ha invalidado y le ha tenido que ausentar de su trabajo, es decir, retirarse por completo. Entonces esto es una afasia que es una enfermedad crónica y progresiva. Forma parte, es decir, las características anatomopatológicas de estas afasias en ese lugar específico tienen el patrón de enfermedades neurodegenerativas como la demencia frontotemporal o como la enfermedad de Alzheimer. Por lo tanto, es una enfermedad que comparte mucho en común con estas dos enfermedades, ya lo veremos a continuación. Las primeras manifestaciones que pudieran ser en la enfermedad de Alzheimer, trastorno de memoria, aquí son un déficit del lenguaje. Está conservado al principio la memoria episódica, su comportamiento, no tiene alteraciones visoespaciales, pero tiene una alteración del lenguaje predominante. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo podemos clasificar esta afasia? La dividimos en tres, o se divide en tres. Por ejemplo, las que son dependientes o son variantes o están relacionadas con la demencia frontotemporal, como la gramática y la semántica, que esta es como si fuera la de Broca y la de Wernicke, y las que son relacionadas con la, es decir, es una variante de la enfermedad de Alzheimer que se conoce como la logopénica, como tal. ¿De acuerdo? Por eso estamos hablando de una enfermedad neurodegenerativa que comparte un fundamento fisiopatológico con la demencia frontotemporal, que es otra enfermedad neurodegenerativa primaria, o con la enfermedad de Alzheimer como tal. Bueno, se aplica un algoritmo, habitualmente vemos si el lenguaje habla lento, vacilante, como si fuera una afasia de Broca. Si lo tiene, bueno, pudiera ser una gramática. Si no lo tiene, entonces vemos si tiene afectada la repetición. Si lo tiene es logopénica, pero si no tiene afectada la repetición, entonces
vamos a dificultad para entender palabras, le pregunto el significado, que es como que se llama la semántica como tal, ¿de acuerdo? Entonces, estas son el algoritmo que aplicamos habitualmente. Por supuesto, tiene que estar apoyado en la clínica progresiva, sin afectación de otras áreas que tengan que ver con lenguaje, y tiene que estar apoyado de la neuroimagen. Y aquí les vamos a presentar un reporte, no es mío, es un reporte de esta revista, que aquí está la publicación del 2022, donde podemos encontrar, por ejemplo, afectaciones anteriores en la agramática, que se comporta como una afasia anterior, afectaciones más posteriores temporales en la semántica, y afectaciones también posteriores y más superiores en el área temporoparietal izquierda, en la logopénica como tal, que es la variante de la enfermedad de Alzheimer. Hasta aquí todo lo que teníamos. Estas son las conclusiones. Esto es una la afasia es un síndrome que el paciente presenta un trastorno del lenguaje, en la cual tiene una dificultad para emitir y recibir lenguaje por una lesión cerebral adquirida, ¿no? Y tiene múltiples etiologías. Las estructuras que tienen que ver con el lenguaje, ya, es decir, se sabe que no solamente son corticales, hay estructuras subcorticales, inclusive tálamos pueden afectar el lenguaje y provocar una afasia. Y es la enfermedad cerebrovascular la causa más frecuente. Pero incluso en la enfermedad cerebrovascular un 30% de las personas tienen afasia. Y es la enfermedad cerebrovascular por sí una enfermedad frecuente, frecuentísima. Una de cada 6 personas tendrá una enfermedad cerebrovascular, y cada 6 segundos un paciente sufrirá una enfermedad cerebrovascular en el mundo. Por lo tanto, estamos hablando de un síndrome que ocurre en una enfermedad súper frecuente, y en la medida que va empeorando, o en la medida que tiene mayor magnitud clínica la enfermedad cerebrovascular, así será la afasia como tal. En los pacientes que tienen una enfermedad cerebrovascular leve, solamente vemos en el 10 y 15%, cuando es moderada entre un 20 o un 30%, y cuando es severa llega hasta un 90%. Por lo tanto, ¿cómo podemos tratar la afasia? Entre otras cosas, haciendo actividades, modificando factores de riesgo, control de la presión, control de los lípidos, control del peso. Es decir, en la prevención del ictus también hacemos prevención de la enfermedad, es decir, también hacemos prevención del síndrome afásico como tal. Muchísimas gracias a todos por haber tenido la gentileza de ver esta conferencia. Aquí se las dejo de manera resumida, porque el vivo de ayer como que no salió muy bien, que digamos. Muchísimas gracias a todos, que tengan un lindo fin de semana.